Buenísimo. Bueno, ahora se va a sumar un nuevo Mauro. A ver, ¿quién va a presentar a Mauro? Presentador sorpresa. Si quieren lo presento yo, ya lo conozco. Bueno, bueno. A ver, a ver. Me parece que, a ver, el presentador sorpresa se nos quedó dormida. No, acá estoy, acá estoy. Ah, muy bien. Acá estoy. Bueno, No, vamos yo bien, desactivo el audio y te dejo a toda voz, Brian. Bueno, bueno. Le vamos a meter un poquito de presión acá al amigo. Bueno, el que va a hablar ahora es Mauro Fossati. Él es técnico universitario en conservación de la biodiversidad, además de divulgador ambiental y de haber trabajado mucho tiempo en el Jardín Botánico Lucian Haumann de Capital Federal. Así que bueno, eh, le damos paso acá al señor Mauro, que es, al igual que Fede, garantía en tema de plantas nativas de esta zona. Adelante, Mauro. Espero no haberte tirado mucha presión. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias. Mucha presentación para mi gusto, pero le agradezco y muchas gracias a Plantada Colectiva por haberme invitado para esta charla en el Día de la Tierra. Y bueno, vamos a tratar de aportar algo más. Y de antemano les digo que intenté reducir mi power, pero me quedó un poquito largo, así que lo vamos a tratar de hacer lo más ameno posible. Y también que algunos temas se van a repetir con conceptos más que nada, con respecto a la charla de Fede, así que bueno, pero bueno, siempre viene bien repetir un poquito para afirmar esos conocimientos. Así que bueno, yo ahora voy a pasar el power, díganme cuando se vea. ¿Se ve? Sí, se ve bien. Bueno, la presentación se llama, como ven, plantas autóctonas, ¿por qué introducirlas en el diseño del paisaje? Yo me agarró la pandemia acá, pero yo vivía, hasta 2019 estuve en Buenos Aires y trabajaba en el Jardín Botánico, como dijo Brian, así que fui parte de varios proyectos de plantaciones allá en Capital, así que bueno, voy a hablar un poquito de todo, de la zona también estuve en La Plata, así que bueno, yo si bien me aboqué a la zona, hago un pantallazo general de la provincia. Bueno, eh, uno de los problemas de la causa de la disminución de la diversidad biológica es el reemplazo que hubo de especies nativas por especies traídas de otros puntos del planeta, ¿no? De otros continentes. Sumado también a la modificación que se hizo por el tema de la agricultura y la ganadería, ¿no? Y estas plantas que se traen, muchas tienen un potencial invasor que hace que compitan por la luz, los nutrientes, los recursos de las plantas locales, ¿no? Todo este intercambio de plantas de un punto a otro del planeta se vio favorecido con la colonización humana en los distintos puntos del planeta, ¿no? Y esto se aceleró con los medios de transporte, el comercio, y bueno, nuestra región también fue víctima, ¿no? de ese intercambio de plantas y también de animales, no nos los vamos a dejar afuera porque también los animales también fueron movidos de un punto a otro. Eh, Acá en las fotos pueden ver, la foto superior es un jardín en San Martín de los Andes, donde ven un jardín con muchas variedades de rosas. Y la foto inferior, por supuesto las rosas son provenientes de Europa, Asia y algunas especies o variedades son de Norteamérica, ¿no? Nosotros no tenemos ningún representante nativo del género rosa, pero sí de la familia rosáceas. Y en la foto inferior es un parque de
cualquier parque de casa quinta que podría estar en la provincia de Buenos Aires, con formios, estos que muestro acá, de color púrpura, que son originarios de Nueva Zelanda. Seguramente esto es alguna gimnosperma, algún pino, alguna casuarina, que pueden ser de la cuenca del Mediterráneo, de Australia. Y estos que se ven acá, que quiero que lo vean bien, para recordarlo, porque más adelante les voy a hablar un poquito, son lirios. Iris pseudoaporus. Bueno, la provincia de Buenos Aires tiene una particularidad, que es que en comparación con otras provincias argentinas posee una menor cantidad de especies arbóreas nativas. Y esta situación que hizo que se trajeran especies de otros lados para suplementar la poca leña de los pocos árboles nativos que había, para generar montes de sombra para leña como combustible, y también reparo de los fuertes vientos. Por eso la imagen que tenemos cuando vamos por la provincia de Buenos Aires es llanura, con pastizales o cultivos, y pequeños montes, que generalmente lo principal que se cultivó es eucaliptus, que es originario de Australia. Pero hay varias especies de árboles que se usan para estos fines. Y bueno, ¿qué pasa? Muchas de estas plantas que se trajeron a la región no se escaparon, florecían, fructificaban, pero bueno, las ciertas regulaciones ambientales hacían que no, como por ejemplo la humedad, las contenían, no permitían los plantines, si germinaban se morían o no, o directamente no germinaban. Pero muchas otras sí lograban sortear esa barrera, barreras ambientales o ecológicas. Y bueno, pasa lo que estamos viendo acá, que es una foto similar a a que pudieron ver en lo de Federico. Yo estoy en Sierra de la Ventana viviendo actualmente, y bueno, este es el paisaje habitual que veo diariamente. Acá solamente se ven dos especies reconocibles, que son las retamas, con la floración bien llamativa amarilla, y estos son pino tosquero o pino de Alepo, pero también hay Pinus radiata, hay eucaliptus, hay retamilla, que es una pariente de la retama, pero es más chiquitita. Hay zarzamora, hay un montón de especies que están invadiendo los ecosistemas serranos de la provincia, y con lo cual amenaza seriamente a la diversidad local. Y bueno, si nos vamos a la otra punta, nos vamos a la costa bonaerense, podemos ver este panorama. Estos son bosques implantados, que se implantaron en la costa. Esto es en Miramar, pero en Pehuenco, en Montehermoso, en todo el balneario de la costa bonaerense, creo que se hicieron plantaciones de pino, con el fin de tener sombra, reparo, fijación de médano. También se usó tamarisco, que es otra especie de la cuenca del Mediterráneo que invade ecosistemas naturales también. La gente que habitualmente va a la playa seguramente es un paisaje familiar. Y como ven ahí, no crece prácticamente nada. Toda la vegetación natural que hubo en algún momento desapareció. ¿Y esto por qué? Porque son plantas que están adaptadas al que les pegue el sol directo. Y una vez que este bosque crece y empieza a sombrear, estas plantas no lo resisten y empiezan a morirse. A eso le sumamos este colchón de pinocha, que son las acículas secas, las hojas de los pinos, que forman un colchón de una descomposición muy lenta y que altera la estructura y la química del suelo. Seguramente este es un suelo súper ácido, y que las plantas nativas no están adaptadas, ¿no?, a esa cobertura, a esa estructura, a esa química que se genera nueva. Y este debería ser el paisaje natural, original, que deberíamos ver. Por supuesto que quedan remanentes, no es todo un pinar continuo, ¿no? Pero este es el paisaje original del frente costero. Esta es la primera línea de médanos. Es una vegetación adaptada a condiciones climáticas bastante extremas, ¿no? Alta radiación solar, poca disponibilidad de agua, la arena no retiene el agua por mucho tiempo,
vientos muy fuertes, así que estas plantas tienen una serie de adaptaciones para afrontar ese clima. Y si nos metemos un poquito más atrás de esta línea frontal, ya empieza a aparecer mayor cobertura vegetal. Acá seguramente es un lugar donde se acumula agua, porque ven estas cabezuelas negras que ven acá, seguramente son juncos, que son indicadores de lugares anegadizos, húmedos, igual que la cortadera. Igual la cortadera la podemos encontrar tanto en lugares secos como zonas más húmedas. Y bueno, acá me quiero detener un poquito para mostrarle una especie particular que está con un grado de amenaza debido a estas transformaciones de origen antrópico que se están ocasionando en la costa bonaerense. Se llama Senecio bergi, es pariente de las margaritas, de la familia Asterácea, vive en esta línea frontal de médanos vivos, es una de las primeras colonizadoras de estos ambientes que son inhóspitos. Y bueno, sumada a la invasión o las plantaciones de los pinos, los bosques que vimos de pinos son implantados, pero ya se escaparon del cultivo. Ya podemos caminar y ver renovales de pinos invadiendo todos los terrenos. Y esta especie es endémica de toda la costa del litoral bonaerense, parte de Río Negro, y llega hasta una parte de Chubut. Si bien hay un proyecto de la Secretaria de Medio Ambiente de Montermoso de incluirla en las áreas verdes de la ciudad, todavía hay cierta desinformación o desaprensión hacia la flora nativa, entonces es muy difícil generar algunos canteros con estas especies, porque generalmente la gente los ve como si fuesen maleza, terreno baldío, asociado a suciedad, a abandono. Pero bueno, por suerte la iniciativa está y bueno, hay que trabajar un poco más ahí para lograr que se pueda implementar estos canteros con no solamente esta especie, sino con algunas otras más de ahí que están adaptadas a ese clima, ¿no? A esa arena desnuda. Pero bueno, ténganla en cuenta, la gente que vive o que tiene casa en la costa, de identificarla, quizá colectar semillas. Yo colecté semillas hace poco que fui a Montermoso, me traje un poco de arena, hice una prueba y me germinaron. Vamos a ver cómo pasa el invierno, pero bueno, ustedes pueden hacer eso con las técnicas que dio Fede para poder poblar sus jardines. Y bueno, ¿se acuerdan del lirio amarillo que yo les había mostrado en una de las primeras, que era un parque con esta planta? Bueno, pasó esto. Esta planta se escapó de cultivo y tomó toda la ribera platense, toda la costa del Río de la Plata, Berizo, Ensenada, Costa de la Plata, y es como una especie de monocultivo. Una vez que copa, esto tiene un rizoma muy grueso, muy difícil de erradicar esta planta. Una vez que copa, no crece otra cosa, prácticamente no crece otra cosa. Así que ahí pasamos de tener un ecosistema biodiverso a tener una especie. Y bueno, creo que antes de avanzar vamos a repasar unas definiciones, que igual Fede ya algo dijo, pero bueno. La definición de especie autóctona. ¿Qué es una especie autóctona? Es una especie que evolucionó en un área determinada sin la intervención humana, que se pudo haber originado en ese punto o pudo venir de otra zona que también es nativa y está evolutivamente adaptada a las condiciones climáticas, a la estructura, a la química del suelo, las precipitaciones, y también tiene interacciones biológicas con la fauna, ¿no? Que en algunos casos hay casos donde han coevolucionado y una forma no puede vivir sin la otra. Y por ejemplo, bucea la barba de chivo, que habita desde el norte del país hasta casi el norte de la provincia de Río Negro. Esta es una planta, después la vamos a ver más adelante, pero yo se los adelanto. Esta es una planta que ya se puede conseguir en los viveros tradicionales, ya se empezó a incorporar al cultivo tradicional. Es resistente, pleno sol, agua, se hace arbusto, pequeño arbolito, así que esta ténganla en cuenta para cultivarla.
Después, endemismos. ¿Qué son los endemismos? Son especies autóctonas cuya distribución es reducida. Yo acá puse dos ejemplos de las sierras de Buenos Aires. Uno es el plantago bismarcky o llantén plateado, que es un arbusto muy lindo que crece solamente en las sierras de La Ventana. Lo pueden ver en los cerros del Parque Torquín si vienen a visitarlo. Y abajo, Puerifolia es una gramínea muy atractiva, muy linda, que es endémica de Ventana y de Tandil también. Es un endemismo de una distribución un poco más amplia. Esta especie también algunos viveros la incorporaron a sus cultivos. Es una gramínea que le gusta la media sombra y la humedad. Y bueno, alóctono o exótico son esas especies que de forma accidental o intencionada se introducen en un área de la que no pertenecen. Y muchas de ellas no pueden prosperar por estas restricciones ambientales o ecológicas que yo les comentaba, pero porque también faltan sus controladores biológicos, patógenos, predadores, competidores, pero muchas de ellas sobrepasan esas barreras y pueden empezar a colonizar los distintos ambientes. Yo acá les puse una que es muy conocida. Su nombre común es Crataegus, pero Crataegus es el género de otra rosácea que también es invasora. El nombre científico es Pyracantha coccinea. Esta planta se utiliza mucho acá en la zona, y generalmente en las zonas de Casa Quinta, porque se usa para hacer cerco vivo. Tiene unas florcitas blancas y estos frutos muy llamativos que los dispersan las aves. Acá las calandrias son las principales dispersoras de esta planta. Esta acá es invasora y en las sierras de Córdoba también es altamente invasora. Otras plantas exóticas e invasoras son el ligustro. Esta es una planta bastante problema para el norte de Buenos Aires, que es un poco más húmedo. Acá la veo cada tanto, pero no es tan habitual como pueden ser los pinos o las retamas. Y también es dispersada por los pájaros frugívoros, zorzales, calandrias. Y esta es la acacia negra, que también en la zona norte de Buenos Aires es altamente invasora. Acá también invade, pero no en comparación con las especies que les mencioné anteriormente. Estas especies, aparte de alterar y competir con las especies, provocan alteraciones en los ciclos del agua, en los ciclos de nutrientes. O sea, es un combo de alteraciones que ejercen sobre los ecosistemas e invaden. Y bueno, acá me voy a detener porque estas fotos las saqué en veredas de Bahía Blanca. Estas son dos especies de pastos del género Penicetum, Penicetum cetaceum y Penicetum biliosum. Son especies muy cultivadas. Las gramíneas se pusieron de moda, si mal no recuerdo, alrededor de los años 90 en Europa y en Estados Unidos. Y fue un boom, se incorporaron a los jardines, a los diseños. Y obviamente acá pasó lo mismo, ¿no? Con cierto retraso, pero llegan y se ponen de moda. Y bueno, estas son de las principales que se utilizan en los diseños. En Buenos Aires, por ejemplo, se utilizan mucho en los paseos públicos, countries, también jardines privados. Y estas las encontré creciendo acá no hay prácticamente tierra, ¿no? Es una ranura. Esta está un poco más tiene un poco más de tierra, pero bueno, esta estaba a pocos metros de plantas que se nota que habían sido cultivadas. Estas son plantas problemas no solamente acá, sino en el mundo. En las Islas Canarias, en las Islas Hawái, son un gran problema. Ahora les voy a pasar una foto, la siguiente, para que vean. Esto es en una zona de lava, de suelo desnudo, de una de las islas de Hawái. Ahí se ve la persona. Y es como un monocultivo solamente de Penicetum cetaceum, para que vean el grado de invasión que puede alcanzar. Obviamente que acá prácticamente no crece otra cosa que no sea esta planta, resistente a la sequía, al sol, etc. En Estados Unidos hasta llegaron a hacer cartelería para que la gente las identifique
no las plante y si las ve, inclusive las erradique, las corte y tiene una serie de características, hay información, qué hacer con el material que cortan. Esto es para que vean el grado de peligro que puede llegar a ser una especie en un ecosistema ajeno. Bueno, acá las especies que propone obviamente son especies nativas de ahí del estado de California, ¿no? Pero bueno, atenti con estas especies, porque son dos, que yo ya las vi escapadas de cultivo en Bahía Blanca. Y bueno, y otra definición que puse fue autóctonos de otras ecorregiones de Argentina, pero no de Buenos Aires. ¿Y por qué? Muchas veces veo que hay plantaciones en las redes y todo, que plantaciones de plantas nativas, no sé qué, y cuando veo las fotos terminan siendo jacarandá, palo borracho, tipa, pezuña de vaca, en Buenos Aires. Estas son especies nativas de Argentina. Por ejemplo, el guarán amarillo, que es este, es nativo del noroeste, como el jacarandá también, de Salta, Jujuy, Tucumán, de la ecorregión de las yungas, de las selvas. Así que bueno, esto es más que nada para tener, a la hora de hacer una plantación, si nosotros queremos hacer una plantación de nativas locales de la ecorregión, por ejemplo, si yo quiero hacer una plantación acá en Sierra La Ventana, no puedo plantar esto. Primero porque no aguantaría la helada, pero yo lo puedo plantar conscientemente. Digo, ok, voy a plantar una especie que no es de acá, pero no utilizar el término nativo local o como propio de acá de las sierras, porque estas plantas naturalmente nunca llegaron. Lo mismo pasa en la ciudad de Buenos Aires y en Bahía Blanca. El jacarandá, que se plantó mucho en Bahía Blanca en un momento, es una especie exótica para la zona. Es nativa de la Argentina, del norte de la Argentina. Generalmente estas son las especies, hay más, pero yo puse un listadito de las más habituales, ¿no? Y que todos conocemos. Y bueno, para seguir un poquito más, otra definición que ya te habló de ecorregión, que es un área determinada en donde hay una ecología, un clima, la tierra, hidrología, flora y fauna particulares que solamente se encuentran en esa zona. El mapita que ya vieron, pero bueno, yo se los muestro de vuelta. Toda esta región es la región Pampa, que serían los pastizales. Después tenemos esta región verde que como que es un cinturón, es el espinal, con sus distintas especies en cada lugar, ¿no? Por supuesto. Después tenemos acá el delta. También hay una franja acá que vamos a ver en detalle en este mapa de las ecorregiones de Buenos Aires. La que más abarca superficie es la región Pampa, que es la zona sur de Entre Ríos, sur y centro de Santa Fe, sur de Córdoba, una parte de La Pampa, hasta el sur de la provincia de Buenos Aires. Tenemos el delta Islas de Paraná, que es toda la vegetación, más adelante lo vamos a ver, que es toda la vegetación que baja por el río Paraná, selvas en galería, etc. Y los talares, que es una formación particular como del Espinal, que todas las barrancas del norte de Buenos Aires, y su límite sur es más o menos a la altura de Mar del Plata. Bueno, el Espinal, básicamente, en nuestra zona, está dominado por el caldén, como árbol principal de esta ecorregión. Pero está acompañado del algarrobo dulce, del chañar, del molle, arbustos como el pitillín, barba de chivo, pitillín de la víbora, y algunos otros más. Y también a veces está más o menos cerrado el bosque, ¿no? Y cuando está más abierto, como se ve en la foto, hay pastizales con distintos géneros de gramíneas. Es más húmedo al norte y en nuestra zona es un poco más seco.
Y bueno, uno de los habitantes amenazados, y seguramente lo conocen todos, es el cardenal amarillo, una especie típica del espinal. El macho se caza intensamente por su llamativo plumaje y canto, así que bueno, es una especie en peligro, está prohibida su caza, su tenencia, así que bueno, lo puse como representante de la bifauna del espinal. Tenemos la ecorregión Pampa, que ocupa casi toda la provincia de Buenos Aires. La vegetación predominante es el pastizal, tenemos una alta diversidad de especies de gramíneas, también acompañadas por herbáceas y algunas leguminosas. No significa que no hay árboles muy puntualmente en algunos sectores, pero el grueso de la vegetación es el pastizal pampeano. Y ahí puse una foto del venado de las Pampas, que es uno de los cérvidos nativos en peligro de extinción, casi en peligro crítico. Quedan algunas poblaciones en la bahía de San Borombón, otras en el sur de Corrientes y en San Luis. Esta especie llegaba inclusive hasta Sierra de la Ventana, pero ahora sus poblaciones son muy reducidas. Y es un monumento natural de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, tenemos dos sistemas serranos en la provincia. Este es Sierra de la Ventana con su pico más alto, el Cerro Tres Picos. Las sierras aglomeran numerosos endemismos. Creo que son las zonas donde más endemismos en la provincia de Buenos Aires hay. Confluyen varias ecorregiones, o sea, tiene una serie de características que los hace unos lugares muy particulares en lo que respecta a la flora y la fauna. Y esto es Tandil. Tandil tiene su pico máximo, son 524 metros sobre el nivel del mar. Son sierras muy bajas, son dispersas, como salpicadas. En cambio, Sierra de la Ventana son como cordones más continuos. También tiene su flora endémica y su fauna endémica. Y bueno, el delta, el delta Isla de Paraná, que era la faja esta que yo le decía de vegetación, que baja por el río Paraná, que desemboca en el río de la Plata y en el Océano Atlántico. Es toda una faja de vegetación selvática o selva en galería. Si fueron alguna vez al Tigre, es más o menos ese aspecto que tiene. Ahí les pongo otra foto para que vean una imagen desde el aire, cómo se ve. Y esto es son las islas del delta con sus muellecitos. Y bueno, el talar, que era esta franja que va bordeando al río de la Plata hasta la altura de Mar del Plata, es una formación particular, donde el tala es el árbol principal, también acompañado de molles, de sombra de toro, chañares, vegetación herbácea y arbustiva, azar de monte también, sauco. Este es un ecosistema bastante fragmentado por las actividades humanas para extracción de conchilla, toja para construcción, leña como combustible. Tiene bastantes problemas de conservación. Y bueno, acá puse un representante atractivo del talar, que es la orquídea del talar, Gloria membranácea, que crece hasta las sierras de Tandil. Esta fue la flor, fue distinguida como flor de la ciudad de Buenos Aires. Una hermosa plantita herbácea. Y bueno, por la zona de La Plata existe un endemismo que se llama umbucillo, pariente del ombú, del árbol o hierba gigante, como lo quieran llamar, también seriamente amenazado por las actividades humanas.